Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Estamos completamente en vivo desde TV UNAM. Seguimos en México y en el mundo adaptándonos a esta nueva realidad a causa de la enfermedad de COVID-19 y sabemos que es responsabilidad de cada una de las acciones que tomamos que esta pandemia se controle. Recordemos todas esas medidas que ya conocemos y que es importante seguirlas realizando tanto en casa como en los lugares donde ahora podemos estar conviviendo con otras personas, ya sea, por ejemplo, este distanciamiento social, el lavado de manos, el evitar tocarnos la cara y, por supuesto, el uso indispensable de cubrebocas en lugares donde haya más personas, y solamente así, con cada una de estas acciones que parecen muy pequeñas, es como se podrá controlar esta pandemia mundial que, bueno, ha acabado con la vida de miles de millones de personas alrededor de todo el mundo. Y precisamente en este tema hoy hablaremos con especialistas universitarios de uno de los factores de mayor riesgo de contagio, y es la saliva. Se trata de un proyecto que están realizando en el Instituto de Ingeniería de nuestra universidad, y estaremos conversando con el coordinador, el doctor Rubén Ávila, así como dos alumnos que participan en este proyecto. Se trata de Víctor Hugo Huitrón y también de Antonio Gutiérrez, quienes nos ayudarán a entender lo que están trabajando y cómo esto puede beneficiar a la sociedad, ya que el proyecto esté en marcha y con la información puesta a disposición de toda la comunidad universitaria. Recuerden que pueden hacer junto con nosotros este programa. Ponemos a su disposición todas nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen y que están apareciendo en su pantalla. Además, hoy tenemos una recomendación de cultura, tenemos humor y, por supuesto, la sección de Flavio Florencio. No se la pierdan más adelante. Y comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde, de acuerdo a estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud, pues se estima que el pico máximo de esta pandemia sea a finales del mes de agosto, por lo que resulta indispensable seguir atendiendo todas estas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Vamos con el resumen inicial. No es que se haya encontrado un medicamento específico, sino sencillamente un modelo de atención que ha desarrollado la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México junto con el Citibanamex y otros institutos nacionales y instituciones de salud públicas, que permite atender de una mejor manera a todos aquellos pacientes graves de COVID-19. Queremos recordar las formas de contacto, las que aparecen en la pantalla, para que las personas que nos están viendo sepan que si tienen preguntas, si tienen dudas sobre el regreso a clases, pueden utilizar cualquiera de los medios que estamos enseñando en la pantalla. Que la mala alimentación en México a lo largo de 30 o 40 años es la causa fundamental de las graves y grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades crónicas. También sabemos que esa mala alimentación no es un acto voluntario. Esto es semejante a lo que acabamos de platicar sobre el cubrebocas. No se puede responsabilizar o culpar a los individuos, a las personas. Una pandemia que exige a la sociedad responsabilidad, organización y disciplina para acatar los protocolos sanitarios, que nos ha exigido también a la par un programa, un plan de reactivación económica de la mano, bien coordinados con el gobierno federal. Que todos los servidores públicos podamos hacer este homenaje, como dije al principio, a los que han perdido la vida por la pandemia, y que esto también reconforte a sus familiares y le dé mucho ánimo a los que están enfermos, que están luchando por salir adelante frente a la pandemia, y de manera muy especial reconocer el trabajo comprometido, solidario de todos los médicos, enfermeras, todos los trabajadores del sector salud. Cerca de 24 millones de estudiantes desde preescolar hasta nivel superior podrían no regresar a las escuelas el siguiente ciclo escolar, esto como consecuencia de la crisis económica que se vive por esta pandemia, de acuerdo a un reporte reciente de la UNESCO. Vamos con un panorama de lo que ocurre en el mundo con COVID-19.
La cifra global de muertes por COVID-19 superó las 700,000. Estados Unidos, Brasil, India y México lideran el aumento de muertes. México reporta 6,148 nuevos casos y 857 muertes adicionales, lo que eleva el conteo en el país a 449,961 infecciones y 48,869 fallecimientos. Estados Unidos vuelve a registrar más de 50,000 casos en un solo día, con más de 57,000 nuevas infecciones. Vietnam reportó este miércoles 41 nuevos casos, lo que lleva la suma del país a 713 infecciones con 8 muertes. Victoria informó su día más mortal de la pandemia, con 15 muertes en las últimas 24 horas y un aumento diario récord con 725 nuevos casos. En Sudáfrica, alrededor de 24,000 trabajadores de la salud han contraído el coronavirus, 181 de los cuales han muerto, según el Ministerio de Salud. Escocia impuso nuevas restricciones a la ciudad nororiental de Aberdeen para abordar un nuevo brote de casos de COVID-19. En China, comenzaron las pruebas clínicas en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus desarrollada por el grupo farmacéutico alemán BioNTech y la compañía china Fosun Pharma. Hong Kong reportó 85 nuevos casos. Las autoridades luchan por controlar una tercera ola del brote que ha visto un resurgimiento en el último mes. Rusia registró 5,204 nuevos casos, lo que eleva su cuenta nacional a 866,627, el cuarto mayor número de casos en el mundo. Filipinas informó 3,462 nuevas infecciones y 9 muertes adicionales en 24 horas. El país es el segundo más afectado en el este de Asia. Ucrania reportó un récord diario de 1,271 nuevos casos de coronavirus. República Checa informó su mayor aumento diario de nuevos casos desde finales de junio, con 290 infecciones. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que América Latina vivirá el pico de COVID-19 durante agosto. ¿Te puedes volver a contagiar con la enfermedad de COVID-19? Esta es una de las dudas que nos resuelve enseguida el doctor Carlos Rosales. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Mando un afectuoso saludo a Rosa y a todo el equipo de la UNAM Responde. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Ahora nos dice: yo estuve infectada de COVID-19 y voy ya para 3 meses. ¿Me puedo volver a infectar o mi cuerpo ya tiene anticuerpos? Lo más probable es que en todo este tiempo, si usted ya estuvo infectado, su sistema inmunológico ya respondió y seguramente se produjeron anticuerpos que están ahora en su sangre. Estos anticuerpos esperamos, creemos que van a ser protectores y usted va a estar protegido. Sin embargo, esto no lo sabemos todavía y existe, por lo tanto, una pequeña probabilidad de que se pueda volver a infectar. Esto quiere decir que todavía no estamos seguros que la inmunidad es protectora o cuánto tiempo va a durar esta inmunidad. Una pregunta relacionada es: ¿qué pasó con los protocolos de donación de plasma de las personas que se han recuperado de COVID-19? Por la misma explicación. Estas personas seguramente ya tienen anticuerpos en su sangre y esperamos que estos anticuerpos sean de tipo protector. En otras palabras, que estas personas ya sean inmunes. Sin embargo, esto todavía no lo hemos podido confirmar y no sabemos cuánto tiempo la inmunidad va a durar. Por lo tanto, los protocolos de donación de plasma para proteger a personas infectadas con COVID todavía no están aprobados y se sigue estudiando esto para ver si puede funcionar o no. Mientras tanto, lo mejor es que si usted ya se infectó y se recuperó, muy probablemente está protegido, pero todavía no estamos seguros, así que no se confíe. Es mejor que todos, infectados o no infectados, sigamos con todas las recomendaciones de sana distancia e higiene para contener esta pandemia. Gracias, cuídese mucho. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Esta tarde conversaremos con especialistas universitarios sobre un proyecto de investigación en el que trabajan integrantes de la Unidad de Modelación de Flujos Ambientales, Biológicos e Industriales del Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Esto para predecir cómo se comporta la saliva en algunos espacios públicos, y para ello saludamos a nuestros invitados de hoy. Se trata del doctor Rubén Ávila, quien es profesor e investigador y además es el coordinador de este proyecto. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias mucho. Tenemos de qué platicar de este proyecto que usted está coordinando con estudiantes de posgrado, y saludo en este momento al ingeniero Antonio Gutiérrez Santillán, quien pertenece a este posgrado también de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias y bienvenido aquí a la UNAM Responde. Y ahora saludo a Víctor Hugo Huitrón Rodríguez, también estudiante de posgrado y también pues responsable de uno de los momentos de este proyecto de investigación. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este proyecto colaborativo. Sabemos a lo largo de todas estas semanas de la importancia de tener trabajos de investigación en donde se involucren, pues sí, académicos e investigadores, pero pues por supuesto ha estado presente la presencia de estudiantes universitarios de muy distintos niveles. Y para empezar me gustaría que nos ayudaran a entender cuál es el objetivo de esta unidad, la UMOFABI, de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Doctor. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación que ustedes nos hacen para divulgar la investigación que estamos llevando a cabo. Y únicamente quisiera así yo hacer una aclaración. Somos instituciones hermanas, sin embargo, este es un proyecto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esta institución hermana que tenemos de la UNAM, sí, no está participando, somos la Facultad de Ingeniería, ¿no? Pero es muy importante esto porque muy recientemente un grupo de expertos a nivel internacional sugirió a la Organización Mundial de la Salud que el problema que nos está afectando a la humanidad es de carácter que se transmite en el aire, ¿no? Los aerobiólogos, los virólogos, las personas dedicadas a la salud están proponiendo eso. Nosotros en la UMOFABI de la Facultad de Ingeniería, desde inicio de la pandemia, finales de diciembre, cuando se declaró a partir de febrero, inicios de marzo, convocamos a un grupo de estudiantes, ex colaboradores míos, ex estudiantes de maestría y doctorado, para que nos hiciéramos cargo de un proyecto interesante relacionado con la dispersión de gotas y microgotas de saliva que se están transmitiendo en el aire, ¿no? Es muy importante que hagamos énfasis en que esa es nuestra especialidad, y como especialistas en el área de fluidos hemos abordado diferentes temas. Nosotros hemos desarrollado durante prácticamente 40 años un modelo computacional que en este momento es un modelo computacional único, yo diría a nivel internacional, dadas las características. Este modelo computacional lo hemos ocupado para la publicación de diversos artículos y proyectos a nivel internacional también. Estos proyectos relacionados, por ejemplo, con la dispersión de partículas radioactivas que tienen cierto decaimiento radiológico debido a una liberación accidental de un reactor nuclear. Este mismo modelo lo hemos aplicado para la dispersión de cenizas en la atmósfera, y por otro lado también la alta concentración que pudiese suceder en el caso de una liberación de gas, de riesgos de explosión. Entonces, los estudiantes que han participado, estamos ahorita en este momento 3, sin embargo es todo un grupo interdisciplinario, ¿no? Apoyado por diferentes dependencias de la Facultad de Ingeniería, como es la de GETIC, nos apoya en cuestiones de uso de supercómputo, tanto el departamento de supercómputo como el departamento de visualización. Entonces, dada esta experiencia, dado este impulso que hemos tenido de la parte de la facultad, de las autoridades de la Facultad de Ingeniería, el doctor Carlos Escalante, hemos propuesto diferentes escenarios desde el mes de marzo, ¿no? Uno de los escenarios, como usted bien lo mencionó, es el caso de, por ejemplo, supermercados, mini supers de conveniencia. Otro escenario muy importante es en el caso de los vagones del metro. ¿Qué sucede en el interior de los sistemas de transporte, ¿no? Casas habitación, las hemos estado analizando. Naves industriales, como es la dispersión de estas microgotas de saliva, aerosoles que se están dispersando en el interior. Tenemos varios hallazgos, tenemos varias conclusiones, tenemos también sugerencias que seguir.
Y entonces yo le pediría en principio aquí a Antonio, estudiante de maestría, que nos hiciera, digamos, una breve descripción de lo que los hallazgos, como estamos analizando a partir de la modelación de los flujos en la mecánica de fluidos, la dispersión de gotas y microgotas de saliva. Exactamente, vamos a ir pues explicando, bueno, ustedes nos van a ir explicando cómo funcionan todos estos parámetros que se consideran acerca de si hay o no la posibilidad de que permanezcan en las superficies, de cómo se comportan en ciertos espacios, en las superficies, en el aire, todas estas sustancias que es precisamente a lo que se dedica pues esta unidad de la Facultad de Ingeniería en este proyecto en el que trabajan ahora a raíz de esta pandemia, pues es el de la saliva, que es uno de los principales vehículos de contagio para la enfermedad de COVID-19. Y ya que eligieron estos tres espacios, pues vamos con Antonio para que nos platique en qué consiste su participación y su investigación en este proyecto de investigación. Te escuchamos, Antonio. Muchas gracias por la presentación. Como lo menciona el doctor, hemos trabajado con varios espacios. A mí me tocó trabajar con un mini super. A lo que me he dedicado básicamente es a resolver la mecánica de fluidos y encontrar las corrientes que se generan a la hora de incorporar ventiladores o extractores en la parte superior del mini super, ya bien podría ser un OXO o un CB. Estos datos se los hago llegar al doctor y él le incorpora las partículas. Entonces, hemos estado realizando varias simulaciones a altas velocidades de extracción de aire, a bajas velocidades, a medianas velocidades. Y, bueno, como van a ver en la pantalla, es uno de los tantos resultados que ustedes pueden ver en la página web. En estos resultados, ustedes van a observar a 6 personas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Por ejemplo, podemos observar a la persona 1, que está inmersa en altas corrientes de aire. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues está en una zona roja y esto significa que está en una zona de altas velocidades. Entonces, a la hora de estar hablando, de estar estornudando, esta persona va a emitir partículas, las cuales van a ser transportadas, van a ser extraídas por los extractores que se encuentran en la parte superior. Entonces, de igual forma, hay localidades dentro del mini super que son a bajas velocidades, que son zonas de estancamiento, como es donde está la persona 2 y la persona 3, están en zonas azules, que son bajas velocidades. Estas personas van a emitir partículas, pero debido a que no hay altas corrientes de aire, estas partículas se van a mantener ahí estáticas o van a empezar a recircular de una forma muy lenta. Observamos, por ejemplo, también la persona 4, 5 y 6 del video, que igual está inmersa en altas corrientes de aire. Entonces, todas esas partículas que emiten a la hora de hablar, pues van a ser transportadas hacia los extractores o hacia el techo. Es decir, el aire juega un factor, es un factor determinante en este tipo de contagios, en este tipo de estudios. Platícanos, Víctor, ¿qué sucede exactamente en los vagones del metro, que es el espacio que a ti o el escenario que a ti te tocó investigar? Sí, claro. Bueno, como bien tú lo dijiste, yo estoy a cargo de los escenarios de un vagón del metro de la Ciudad de México, que consta de 3 extractores y 6 ventanas abatibles. En este escenario lo que hago es simular el campo de velocidades del aire que ingresa hacia el interior del vagón. Ahora, de todos los escenarios que he realizado, yo les voy a presentar uno que se me hace muy interesante. Los demás los pueden checar en la página de umofabi-unam-ingeniería.com. Bueno, en este escenario los extractores se encuentran encendidos y las ventanas se encuentran abiertas. Aquí se observó que la velocidad con la que entra el aire hacia el interior del vagón es muy rápida, lo que genera vórtices en lo que es todo el vagón. Esto, al colocar varios conjuntos de partículas en el interior de este vagón, se puede observar que hay una dispersión de estas partículas derivada de los remolinos mencionados anteriormente. Esto dificulta que las partículas se dirijan hacia los extractores y provoca que estas partículas se depositen ya sea en los tubos
o en los asientos, o incluso en las paredes de lo que es el vagón del metro. Una posible solución a esto sería reducir la velocidad de los extractores, lo que evitaría o reduciría la formación de estos remolinos, y esto haría que las partículas se dirijan en mayor medida hacia el extractor. Pero también hay que evitar que esta velocidad de extractor no sea muy lenta, porque podríamos provocar que estas partículas se mantengan flotando en todo el vagón. Y entonces lo que ocurre es una mayor probabilidad de contagio. ¿Ocurre lo mismo en el tercer escenario que investigaron, doctor, que es el de las casas habitación? Así es, efectivamente, un parámetro importante es la velocidad del viento que ingresa a las casas habitación, y lo que se busca fundamentalmente es disminuir la concentración de esas gotas de saliva que pueden estar infectadas. Entonces lo que se recomienda fundamentalmente es que el espacio esté ventilado, es decir, a través de la incorporación de aire fresco, de aire que está siendo renovado. Entonces sí se recomienda mucho que esos espacios estén ventilados, ventanas abiertas, zonas de recirculación, para que disminuya esa probabilidad de mantener esas gotas y estos aerosoles en el medio ambiente, ¿no? Doctor, leí ahí en la investigación que está y que podemos consultar en la página que está apareciendo en su pantalla, que estudian si estas partículas que podríamos ver como, bueno, o cosas o fragmentos que ni siquiera podemos reconocer a simple vista, y estudian su comportamiento en cuanto a la dispersión, la precipitación, la concentración y el transporte. ¿A qué se refiere exactamente cada uno de esos conceptos y por qué la importancia de estudiar en estas cosas tan mínimas? Así es, mire, hay dos fuentes fundamentales de contagio. Una es el contacto directo. Cuando una persona estornuda, se generan macrogotas mayores a 100 micras. Entonces, estas macrogotas, si uno estornuda enfrente de algún anaquel de un comercio, se van a impregnar, o si uno estornuda, en el caso de los asientos del metro, directamente en las personas. Entonces, eso es una fuente fundamental de contagio. Sin embargo, esta segunda parte, que es los aerosoles, las microgotas, o las gotas que no alcanzan a llegar hacia la superficie, las gotas de saliva se evaporan, entonces permanecen en el aire. Y eso, en realidad, las personas, nosotros como personas comunes, no lo observamos. Lo que sí lo observan son los modelos matemáticos computacionales que resuelven las ecuaciones de la mecánica de los fluidos, en donde determinamos el campo de velocidades y después inyectamos las microgotas y los aerosoles de saliva. Son gotas menores a 5 micras, por lo cual entonces son imperceptibles. Sin embargo, permanecen en el medio ambiente, y si una persona caminando atraviesa sobre esa trayectoria, entonces queda impregnada y en consecuencia puede ser contaminada, ¿no? Doctor, esto tiene que ver directamente con la segunda fuente de contagio que, como ya nos decía, mencionó la ONU, digamos, después de todo lo que ya se sabía, en cuanto a que las gotas no solamente estaban en la superficie, sino podían permanecer en el aire, y se refiere, como nos lo dice, a estos aerosoles, que son por decirlo de la forma más sencilla, las partículas más pequeñitas que pueden permanecer ahí en el aire y que no son perceptibles a la vista. Así es. Entonces, con el propósito de sustentar una decisión adecuada de la Organización Mundial de la Salud, es que nosotros, me gustaría hacer una muy breve reflexión. Nosotros estamos ahorita platicando con ustedes, sin embargo, hay un grupo muy sólido nacional, que es el grupo dedicado a la mecánica de los fluidos, y entonces hemos avanzado, hemos colaborado en estos meses recientes, hemos colaborado con instituciones dentro de la UNAM, de tal manera que entonces hemos llegado a una especie, por eso me gustaría hacer esta reflexión y esta imaginación, hemos llegado a una especie de precipicio. Nosotros ya no podemos ir más allá. Hemos llegado al límite de nuestro conocimiento, nuestros estudios están en el estado del arte, de tal manera que entonces en ese precipicio estamos observando que del otro lado del precipicio están los especialistas de las áreas médicas. Entonces ellos están esperando, ellos no saben de mecánica de fluidos y nosotros tampoco sabemos de los asuntos de la ciencia médica. Entonces, nuestras autoridades, en este caso nuestro director de la Facultad de Ingeniería, estamos haciendo esfuerzos para que
disminuir ese espacio entre la comunidad de aerobiólogos, virólogos y nosotros como especialistas. Por eso te comento que este es un modelo único a nivel internacional, porque muchas áreas están detenidas por el problema de la pandemia. Nuestros colegas experimentalistas no tienen acceso a los laboratorios en donde se puede hacer este tipo de investigación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sin embargo, estos modelos matemáticos computacionales, nuestras computadoras ahorita en este momento, gracias al apoyo de DGTIC, del Departamento de Supercómputo y del Departamento de Visualización, nuestros sistemas de cómputo están trabajando al 100%, yo diría más del 100%, si es que puede. Pues de lo que se trata es de sumar todos estos conocimientos y es indispensable, lo hemos visto a lo largo de todas estas semanas con referencia en particular a la pandemia, las colaboraciones y la multidisciplina, y pues de esto se trata este proyecto para que siga avanzando y entonces tenga los efectos o los resultados esperados. De esto seguiremos conversando en el tercer bloque de la UNAM Responde, así que les pido a ustedes tres que nos permitan unos minutos, es momento de hacer una pausa y al regresar tenemos recomendaciones de cultura, humor y mucho más. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde, listos para presentarles una cápsula más que ha preparado el equipo de reporteros de En Trending sobre turismo en tiempos de pandemia, mientras que los científicos se dedican a la conservación de algunos lugares. Veamos la siguiente cápsula. En la península de Yucatán existe un área natural protegida llamada la Casa del Mono y del Jaguar. Consta de 5.367 hectáreas que pertenecen a la comunidad de Punta Laguna. Desde hace 20 años, los indígenas mayas crearon un proyecto ecoturístico que es asesorado por investigadores de la UNAM y de otras instituciones del país. Es un grupo interdisciplinario, hay gente trabajando, hay primatólogos trabajando con todo el tema de los monos, araña y aviadores, hay ecólogos trabajando con el tema de plantas y hay otras personas como yo que venimos más de las ciencias sociales y que trabajamos más con las actividades productivas que llevan a cabo los hogares de las diferentes comunidades. Pues en ese sentido se les ha dado capacitación para hacer todos como las bitácoras de campo, llevar toda la información relacionada con el comportamiento de los monos. Nosotros de alguna manera hemos trabajado muy de la mano con la comunidad pues, para fortalecer las instituciones locales, informar esta cooperativa, que sean ellos los que toman las decisiones sobre cómo quieren llevar a cabo el negocio y qué quieren hacer con su negocio de ecoturismo. Además de asesorías en el desarrollo de la apicultura, la producción de carbón y el comercio de artesanías, evalúan cómo funciona el proyecto de conservación del mono araña. Se vio cuál era la capacidad de carga en términos de los grupos de turistas que podían acompañar o ir por los senderos a ver a los monos y que no tuvieran un impacto de entrada, pues que no ahuyentaran a los monos porque pues, es su principal atractivo turístico y al mismo tiempo que no impactaran el comportamiento de los animales. En la medida en que se trabaja con las organizaciones, con cómo la gente está organizada y cómo se fortalece esa organización, sobre todo para enfrentar, digamos, a pues, grupos que tienen intereses económicos legítimos, pero que pues tienen más fuerza en términos económicos, ¿no? En la medida en que te encuentras una comunidad fortalecida, entonces pues, la negociación es más de tú a tú. En la Casa del Mono y del Jaguar también se practica rapel en cenote y tirolesa. Existe un sitio arqueológico y un museo comunitario que en estas vacaciones recibirán a pequeños grupos de turistas con la aplicación de todas las medidas de higiene requeridas. Si se encuentran cerca de Yucatán, pueden acudir a esta reserva ecológica que ha crecido gracias a los aportes de los científicos de la UNAM y de otras universidades del país. El cine y la literatura son opciones que no solamente nos permiten distraernos, sino aprender. De esto van nuestras recomendaciones de Cultura UNAM en casa para esta tarde.
Resaltar los valores del periodismo cinematográfico como una práctica donde los métodos, las experiencias y los ejemplos son necesarios durante la formación y también durante el ejercicio profesional es uno de los objetivos de este curso que imparte el periodista Sergio Huidobro. Durante varias semanas se estudian las características del periodismo cultural, de la crítica de las artes, el reportaje y la entrevista para adentrarse en el ámbito de la cinematografía, su entorno y su economía. Consulta las bases de esta convocatoria en la Filmoteca, la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Elsa Cross nació en la Ciudad de México en 1946. La poesía se escribe, se lee y se sigue latiendo en cada uno de los curiosos que se encuentran sorpresiva o conscientemente con algunos versos que ahora pueden escucharse en Poemas para vivir y sobrevivir en cuarentena, uno de los espacios que el Museo de San Ildefonso abrió virtualmente. Se trata de una ventana dedicada a la literatura que se renueva 2 veces por semana. El poeta Eduardo Hurtado y otros autores invitados comparten periódicamente las creaciones de 2 poetas. Un fragmento de Canto Malabar, escrito por la también traductora mexicana Elsa Cross y reconocida como una de las voces más destacadas de la literatura hispanoamericana, es el elegido para disfrutar a partir de esta semana. Playas a las que no regresaré, palabras que se pronuncian y quedan en el aire, pues de una lluvia tibia sobre la arena digo, sea yo una gota de esta lluvia sobre tu hombro. Y en Más sobre Escritura, el número más reciente de la revista de la Universidad de México está dedicado a explorar el tema del sexo. En esta ocasión, los colaboradores abordan un tema que puede provocar rechazo o deseo, exhibicionismo o censura. Así lo mencionan las reflexiones en torno a los orgasmos o los animales. César Galicia, Andrés Cotairiart, María Galindo y Diego Falconi son algunas de las plumas que conforman la edición que puede consultarse únicamente en formato digital de esta publicación universitaria de larga trayectoria y reconocimiento. Y ahora demos una vuelta al mundo de la mano del humor de No Memes. La cuadratura del círculo tan buscada, No Memes la seguirá buscando, porque pues tampoco sabemos cómo encontrarla. Pero lo que sí hallamos fue el equilibrio entre la información y la buena onda. Y para muestra, pues este botón. Y para más botones, nos encontramos los lunes 9:15 de la noche por TV UNAM o en YouTube. Es momento de hacer una pausa. Al regresar seguiremos conversando sobre este proyecto de la Facultad de Ingeniería que nos ayuda a predecir cómo se comporta la saliva. Volvemos aquí a La UNAM Responde, no se vayan. Y comenzamos este último bloque de La UNAM Responde con una cápsula que nos presenta algunos trabajos y reflexiones sobre lo que se está haciendo en nuestra universidad en torno al tema de la equidad. Veamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Ser Universitarias, este espacio que hacemos de manera conjunta la Coordinación para la Igualdad de Género y TV UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo de la coordinación, les doy la bienvenida.
Y fíjense que hoy vamos a platicar de un tema apasionante, un tema que está generando acalorados debates y muchísimas reflexiones. Se trata del lenguaje inclusivo. No sé si ustedes han visto que hay gente que dice todas, todos, todes, o que escribe en lugar de todos en masculino, pone una X en la segunda O o una arroba. ¿Ustedes saben por qué es esto? Resulta que hay una parte de los especialistas en lenguaje y sobre todo de la gente ligada al movimiento feminista y a los grupos que han permanecido marginales en nuestra historia, que considera que la lengua se mueve, evoluciona, conforme la sociedad y las luchas por los derechos de todas las personas van avanzando. Pero hay otro grupo que considera que no, que la lengua está bien así, que no es que la vayamos haciendo los hablantes según las necesidades, que el masculino ha englobado siempre, dicen, a toda la población y que por tanto no hay por qué cambiarla. ¿Verdad que es apasionante? ¿Ustedes de qué lado están? Pues si quieren tener más información sobre este tema, les invitamos a que hoy miércoles, a partir de esta tarde, de este momento, en cuanto se termine la UNAM Responde, entren a nuestro canal de YouTube, el de la Coordinación para la Igualdad de Género, que es UNAM Igualdad de Género. Ahí van a encontrar un diálogo realmente muy enriquecedor entre dos grandes especialistas. La escritora argentina Claudia Piñeiro, premiada en múltiples ocasiones por sus maravillosas novelas publicadas todas en Alfaguara, la pueden buscar, dialogará con una reconocida especialista investigadora feminista de la UNAM, del CIEG, la doctora Hortensia Moreno. Pues veremos qué pasa en este diálogo. Nos acompañan a partir de esta tarde, el día y en el momento que quieran. Ahí está ya el video para que ustedes lo vean. Todas, todos, todes, lenguaje inclusivo, lenguaje inclusivo hoy. Muchas gracias. Retomamos nuestra conversación con los integrantes o con algunos integrantes del proyecto de investigación de la Facultad de Ingeniería sobre el comportamiento de la saliva y de estas partículas en algunos escenarios como son el mini súper, el vagón del metro y las casas habitación. Saludamos de nuevo cuenta al doctor Rubén Ávila y a los ingenieros Antonio Gutiérrez y a Víctor Huitrón. Y bueno, tenemos aquí a Antonio y a Víctor y bueno, me llamaba mucho la atención que mencionan distintos conceptos como son la velocidad, como son el aire, para determinar lo que puede suceder con estas partículas. Platíquenos qué otros parámetros o cómo fueron elegidos estos parámetros para intentar predecir lo que sucede en estos escenarios que ustedes investigaron. Antonio. Sí, bueno, dentro del mini super consideré 3 casos. El primero fue con extracción de aire. Entonces yo le implementé a un código que estoy usando, se llama NEC 5000, es un software libre. Le implementé estas condiciones, le dije, ok, en la parte superior tú pon velocidad de extracción, no sé, 0.1, 0.2, 0.3, lo fui escalando para ver los distintos tipos de comportamiento. Entonces le ponemos condiciones de frontera, ¿no? Y entonces vemos cómo se va comportando el fluido dentro, pues, de este espacio. De igual forma, en lugar de ser extractores, también implementamos ventiladores. Ya no van a extraer el aire, sino van a meter aire hacia el... exacto, lanzar el aire hacia el mini super. Y esto, bueno, aquí no se observa, pero en nuestra página podemos visualizar cómo es que se genera más turbulencia el hecho de estar lanzando dentro del mini super aire. Y esta turbulencia, si ustedes observan, estas partículas van de una forma muy unida, pues no se dispersan mucho, pero a la hora de lanzar más partículas,
a la hora de lanzar más aire con los ventiladores, hacemos que este aire se perturbe dentro del mini super, y entonces eso provoca que pues, se disperse en todo el mini super y pues va a dar a las paredes, a los estantes, al suelo, al techo. Entonces, bueno, a eso nos referimos con Esos son los parámetros que consideran, básicamente son distancia, velocidad y aire. Tienen ahí, por ejemplo, un concepto que me llama mucho la atención, que es campo de viento. ¿A qué se refiere exactamente y por qué la importancia de considerarlo en todos estos escenarios en este proyecto de investigación? Antonio. Sí, bueno, dentro de nuestras simulaciones existen varios parámetros. Está el campo de viento, el campo de presiones, la temperatura. Todos esos parámetros los podemos tomar directamente en el NEC 5000 o en el otro software que está ocupando mi compañero Víctor, y son, o sea, tal cual es el aire que está dentro del mini super. O sea, nosotros no, a la hora de implementar la extracción o la inmersión del aire, pues controlamos de cierta forma cómo es que se está comportando el aire, el campo de viento. O sea, a eso nos referimos, al aire, ¿no? Es decir, ¿qué tanto alcance pueden tener? ¿Han identificado, por ejemplo, la velocidad y con esto la posibilidad de contagio a una distancia, digamos, amplia? ¿Víctor? Sí, bueno, antes de responder a tu pregunta, quisiera, algo que olvidó mencionar mi compañero Antonio, es que ahorita el alcance que tenemos con nuestras simulaciones solamente estamos considerando lo que es el campo de velocidades de nuestro fluido. En este caso estamos utilizando el aire como un fluido. Y con este campo de velocidades lo que vemos es cómo las partículas se van a mover en nuestro entorno. En este caso, bueno, en mi caso sería el vagón del metro, en el caso de Antonio sería el mini super. Todavía hay mucho por delante por hacer, ya que, como bien lo comentó el doctor Rubén Ávila, la precipitación de la saliva también viene influenciada por la temperatura y por la presión, ya que estas se pueden convertir en aerosoles o finalmente van a mantenerse como gotas de saliva y se van a precipitar hacia el suelo. Tuvimos problemas de comunicación con el doctor Rubén Ávila, pero seguramente ustedes pueden comentarnos en primer término de cuáles han sido los resultados de todas estas simulaciones, de toda esta investigación que han hecho aquí en la Facultad de Ingeniería y también de lo que está por venir. Leí, por ejemplo, que están ya proponiendo algunos otros escenarios para realizar estos estudios. No sé quién pueda respondernos, Antonio o Víctor. Bueno, en mi caso, ustedes saben, sobre todo los usuarios, que hay muchísimos modelos de metros que circulan en la Ciudad de México. Yo mi modelo se basa en un vagón justamente de la línea 8. Okay. Además, no todos los vagones del metro tienen ventanas que abren, algunas ventanas abren de manera corrediza. Otros vagones no utilizan extractores sino ventiladores. Entonces todos esos parámetros, incluso la posición de lo que son los asientos, pues se tienen que la posición de los asientos, ¿verdad? ¿No te escuché? Sí, la posición de los asientos. Sí, se deben de modelar y analizar cómo afecta el campo de velocidades del viento en todas esas configuraciones. De hecho, un compañero que no está presente está trabajando con otro método, lo que es el vagón de la línea 13, en donde ahí están utilizando lo que son ventiladores y las ventanas se abren de manera corrediza. Pero bueno, hay muchísimo todavía por hacer. Sí, muchísimos factores que deben ir considerando. A partir de este modelo de dispersión de partículas que utilizan en esta facultad, pueden determinar si estas zonas son o no de alto riesgo, en este caso precisamente o en particular sobre la enfermedad de COVID-19 que han investigado, que han descubierto después de todas estas simulaciones. Antonio. Sí, pues
precisar exactamente si es o no una zona de alto riesgo no podríamos. Sin embargo, sí podemos decir, ok, en tal zona va a haber tanta concentración, ¿no? Tanta concentración de estas partículas. Entonces, a ciencia exacta, pues obviamente no sabemos qué concentración nos va a afectar a nosotros. Entonces, justamente por eso hacíamos el llamado a otras disciplinas para que nos dijeran, ok, necesitamos saber la concentración de estas partículas que sean dañinas ya para el humano, y de esta forma ahora sí podemos decir, ok, en esta zona hay mucha concentración de estas partículas, ya sea en un anaquel, en un estante, en la puerta del metro. Ok, en esta zona hay alta concentración y con esta concentración se considera que es peligrosa, entonces sí podríamos decir que es una zona de alto riesgo. Y por supuesto es información muy valiosa que se tiene que ir interpretando, y bueno, ya como nos decía el doctor, pues se pasará a otros especialistas. Retomamos ya la conversación con el doctor Rubén Ávila para terminar este segmento, y me parece importante que nos explique, además de qué otros escenarios se están investigando, cuál es la utilidad de que todos estos modelos matemáticos, de que todas estas simulaciones que se están haciendo aquí en la facultad, pregunto eso, ¿cuál es la utilidad? Esto en el sentido de disminuir los contagios, doctor. Por supuesto, mire, yo su pregunta la dividiría yo en dos partes. Uno es, una vez de que entremos a esta nueva normalidad, las economías se abran, los sectores industriales, de salud, la parte educativa, por supuesto, ¿no? El sector de entretenimiento, el sector inmobiliario, el sector turístico, cada quien con sus espacios confinados, tendrá la problemática de identificar las concentraciones de las gotas de saliva que estén en el medio ambiente. Yo creo que sí es fundamental hacer un llamado a todos estos sectores que he hecho mención, con el objeto de que hagan ese tipo de estudios para determinar las características de sus sistemas de ventilación, que pueden ser sistemas naturales, extractores, ventiladores o los sistemas de aire acondicionado. Entonces es muy importante para que cuando regresen las personas a su trabajo, entonces estos estudios son fundamentales para determinar, una vez que tengamos colaboración con los sectores de salud, cuál es la carga viral que pudiese hacer daño bajo esa concentración. Y la otra, en la parte, decía yo, dos respuestas, es encaminada a la Organización Mundial de la Salud. Dado el desarrollo que tenemos nosotros en Facultad de Ingeniería y que tenemos colaboraciones con otras dependencias de la universidad, es ese llamado al sector salud de la Organización Mundial de la Salud para que tomen en cuenta estos desarrollos, y los expertos que están a favor de que el virus se transmite por el medio del aire, entonces hagan uso de este desarrollo único por las características que tienen nuestros estudiantes de la UNAM, que son de excelencia. Nuestros colaboradores e investigadores de otras dependencias también son de excelencia en el área de fluidos. Entonces sí podemos contribuir al entendimiento y conocimiento qué está sucediendo con esta enfermedad a la humanidad. ¿Qué está sucediendo, doctor? Y me parece muy importante resaltar que todos estos estudios, estas investigaciones hechas en colaboración dentro de nuestra universidad pueden ayudar, y es lo que se buscaría, pues pueden ayudar a prevenir los contagios por la enfermedad de COVID-19, no solamente en los escenarios en los que ya están trabajando, sino en los que siguen, y pues para eso se requiere la colaboración de distintas disciplinas, de distintas instituciones, así que estaremos muy atentos a lo que sucede en un futuro con este proyecto para predecir cómo se comporta la saliva en algunos espacios públicos. Agradezco que hayan estado aquí con nosotros los integrantes de este equipo, el doctor Rubén Ávila, profesor e investigador, y también los estudiantes Antonio Gutiérrez y Víctor Hugo Huitrón, quienes siguen colaborando en este proyecto de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Pues sí, la recomendación muy sencilla después de todo este estudio es mantener los espacios abiertos y ventilados para evitar o para prevenir más contagios. Y es momento de ir con Flavio Florencio, quien esta tarde nos tiene una cápsula muy especial de la mano de un personaje para hablarnos de una propuesta que seguramente llamará mucho nuestra atención. Te escuchamos, Flavio. Hola, ¿cómo estás? Oye, te dejo este mensaje en tu contestador porque no logro encontrarte. Solamente para recordarte que, por favor, no te olvides de nuestra cita. Bueno,
Ya estoy en las Tres Marías, en la mitad del camino. Estoy muy nervioso porque me acabo de dar cuenta que nunca tuve una cita en un autocinema. Ir al cine en la nueva normalidad, tenemos también que aprenderlo. Y estoy muy nervioso. Ya le conté a mi mamá, le conté a todos mis amigos que me aceptaste una cita para ir al cine. Pues te veo al rato. Un beso. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Me puedes decir de cuánta gente esperas? Estamos esperando alrededor de 100 coches o más. Disfruta la película. Chao. Flavio. Bueno, llegué a al autocinema y estoy viendo cómo funciona y se ve muy divertido esto. Nico, ¿cómo estás? ¿Estás contento? Muy contento, querido Flavio. ¿Te imaginabas alguna vez con un auto en un cine o fue fruto de la situación de la pandemia? Esta es la primera vez que veo un autocinema y es el que nos armamos, así que estoy feliz. Espero que sí sean así, ¿no? Y que no termine esta función, miren, así no son los autocinemas. ¿Qué oportunidades piensas que se abren con este proyecto? Bueno, para mí en lo personal, pues trae algo también como de alivio en este tiempo, como que siento que toda la gente que venga va a estar feliz de estar, ¿no? O sea, como cuidado, pero fuera de su casa, con el airecito, en una película distinta. Eso a mí me emociona y también pues sacar películas pues que no pueden salir en otro lado, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante. ¿Cómo está armando todo el tema de la salud y la protección, que es un poco lo que a la gente le preocupa, ¿no? Sí, pues yo ahorita me acabo de quitar el tapabocas para esta entrevista, obviamente, pero te toman... Pero espera, porque ahí están a distancia, ¿verdad? Dame la mano, estira la mano. Metro y medio. Ay, listo, ya está. Entonces no, pues ahí, digamos, todo el personal pues tiene careta, tiene tapabocas. Sí. Entonces, pues la idea es que podamos venir a pasar un rato y si quieres no salir de tu carro en toda la experiencia, pues te puedes quedar ahí como muy protegido y pues la idea es eso, pues ir como en grupo, intentando ver formas de recuperar el espacio público, de ir al cine, de pasar tiempo con familia, con amigos, a lo mejor hacer citas de verte con amigos, con carros, ¿no? Al lado, con gente que no has visto en meses, así que es algo lindo. Estoy buscando mi cita, pero no la encuentro. No sé, me dijeron que estaba por aquí, pero no la encuentro. O sea, no sé, no la vi a nadie. ¡Ah! Hola. Hola, ¿cómo estás? Perdón, se me hizo un poco tarde. ¿Pero por qué? El tráfico. ¿El tráfico? No es cierto. Mi puntualidad de siempre. O sea, yo no recuerdo la última vez que estuve en autocinema, por ahí nunca estuve en autocinema. Yo nunca he estado en un autocinema. Creo que empezaron a desaparecer y dejar de ser populares antes de que yo naciera. Pero Yalitza, tú eres muy joven, yo soy un señor grande. Somos jóvenes. ¿Cómo te sientes de estar por primera vez a punto de presenciar una cita juntos tú y yo en un autocinema? Bueno, es mi primera experiencia en un autocinema y yo creo que es importante vivirla y no siempre se tiene esta oportunidad. No, qué hermoso, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú crees que tú que estás acostumbrada a viajar por todo el mundo, en los Oscar y con todo ese glamour, con toda esta pandemia? Glamour que no hay ahorita. Es verdad, pero a ver, nada, sí se nos ve bien, Yalitza. Ahorita nos Oye, arreglamos. pero con todo este glamour que tú tienes, ¿te sientes como atrapada? Como te sientes, extrañas viajar, extrañas como tu vida de antes? Creo que sí se extraña, realmente se extraña la vida de antes, el poder interactuar con las personas, salir a conocer más lugares o el simple hecho de poder llegar y abrazar a tus amigos, ¿no? Porque ahora llegas y lo que haces es como, hola, ¿cómo estás? Y hasta ahí te quedas y sí se extraña realmente todo eso. Oh, ojalá que vuelva pronto, ¿verdad? Ojalá para que me vuelva. lleves de viaje. Claro, nos vamos de viaje. ¿Y tú crees que esto se podrá llegar a ser una costumbre para los mexicanos o solamente van a esperar que pase la pandemia y volver al cine de salas? Yo creo que sí se puede hacer una costumbre y sería magnífico que se hiciera una costumbre porque después de lo que estamos viviendo ahorita es necesario tener como este espacio con tu familia. Aquí en tu carro puedes disfrutar también de los alimentos. No sé, estás disfrutando de un hermoso paisaje. En lo que estamos esperando tienes un increíble atardecer. Como ahora. Exacto, así que ojalá se vuelva algo cotidiano en nuestras vidas, así como el cine común. ¿Qué película te gustaría ver a él? Que no sea Roma, por favor. Roma. No, perdón. No. Yo quiero poner Titanic, mujer bonita,
Sí. Hay que poner mujer bonita, Va a ser ¿verdad? una Titanic. buena idea. Mujer bonita, va, tira otra tú que pongamos. El laberinto del fauno, yo creo que ya tiene mucho tiempo que... El laberinto del fauno podemos pasar, podemos, como si yo fuese el programador de esta. ¿Qué quieres? Palomitas, refresco, agua. ¿Qué quieres, Vámonos Ali? por las palomitas, que Por las nunca palomitas. pueden faltar en una buena película. Vamos por las palomitas. Me da muchísimo gusto estar abriendo en estos tiempos una opción, una oferta de entretenimiento. Sabemos que estamos pasando tiempos complicados y para nosotros era importante ofrecer una opción de distraernos. No sabemos cómo van a ir cambiando las cosas, por lo que estamos también pues, conscientes de que hay que cuidarnos y hay que seguirnos cuidando. Muchísimas gracias. Pues una experiencia que vale la pena experimentar. Y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Recuerde que tenemos una cita en nuestra retransmisión hoy 6:30 de la tarde y mañana completamente en vivo a las 2:30 por TV UNAM. Adiós.